Atención a todos los beneficiarios del Seguro Social. Les traemos información vital que no pueden perderse. Y es que traemos una nueva actualización muy importante que sin duda alguna puede afectar a miles de jubilados o también futuros jubilados. Por ello es que debe asegurarse de estar atento y preparado para lo que nos trae este año 2024 y el próximo 2025 con el Seguro Social. Veremos qué es lo que puede impactar nuevamente a esta gran comunidad. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video. Asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, ya que de este modo, cuando nosotros subamos información, le va a llegar a usted de primera mano. La Administración del Seguro Social tiene algo conocido que es el beneficio mínimo especial. Esto es un pago de jubilación simbólico para trabajadores que durante sus años laborales tuvieron pocos ingresos como para aumentar sus propios beneficios. Es cierto que muchos beneficiarios del Seguro Social se quejan de que sus pagos son extremadamente bajos como para subsistir, pero los tienen. Los beneficios de jubilación se calculan con base en los salarios que obtienes durante tu etapa laboral activa. Hay personas que no alcanzan los ingresos suficientes, siquiera como para recibir estos pagos. La Administración del Seguro Social es benévola y reparte una cantidad que se le conoce como el beneficio mínimo especial, para que por lo menos tengan algo de dinero al mes. En este año 2024, el pago promedio del Seguro Social es de poco más de $1,900 al mes, según la información que nos proporciona la Administración del Seguro Social. Muchos podemos estar de acuerdo en que es una cantidad con la cual no podrías vivir en ninguna parte de los Estados Unidos. Para quienes trabajaron buena parte de su vida y no obtuvieron suficientes ganancias, esta misma cifra podría sentirse como una millonada. No obstante, y sin afán de defender al gobierno, es posible que puedan recibir un pago simbólico como beneficio mínimo especial. El beneficio mínimo especial es una disposición de la Administración del Seguro Social que garantiza que ciertas personas de bajos ingresos que han trabajado y pagado impuestos del Seguro Social durante muchos años reciban un nivel mínimo de beneficios durante su jubilación. Si tomamos en cuenta que los pagos del Seguro Social dependen de la cantidad de dinero ganado durante sus años laborales, este beneficio mínimo especial está diseñado para brindar un apoyo adicional a las personas que pueden haber tenido bajos ingresos a lo largo de su vida laboral, particularmente aquellos que tienen empleos con salarios bajos o empleos intermitentes. Este cálculo analiza los años de cobertura en lugar de los ingresos de una persona, para estimar cuánto podrías recibir del Seguro Social. Para tener derecho a esta prestación mínima especial del Seguro Social, hay que haber trabajado durante al menos como mínimo 11 años y haber obtenido al menos una determinada cantidad de renta imponible. Hasta el año pasado 2023, ese umbral de ingreso mínimo era de $17,820. En este año 2024 es de $18,765. Si cumpliste con este umbral de ingreso mínimo en el año 2023, el beneficio mínimo especial del Seguro Social serían $49,40 para alguien con 11 años de trabajo y que llegaba a unos $1,033 para trabajadores hasta con 30 años de cobertura. Estamos hablando de un gran aumento si es que pudiste cumplir por lo menos 30 años. Para este año 2024, los importes han aumentado y estas son las cantidades que recibirías en este año como un beneficio mínimo especial del Seguro Social según tus años de cobertura. En el caso de que tan solo trabajaste 11 años, recibirías lo mínimo, que son $50. Si fueron 12 años, $104. 13 años, $157. 14 años, $211. 15 años, $264. 16 años, $318. 17 años, $371. 18 años, $424. 19 años, $478. 20 años, $531. 21 años, $584.
22 años, $638. 23 años, $692. 24 años, $746. 25 años, $799. 26 años, $853. 27 años, $906. 28 años, $959. 29 años, $1,013. Y por último, 30 años, $1,066. Sin duda, pues, no te vas a hacer rico con este beneficio mínimo especial del Seguro Social, pero por lo menos podrás recibir algo de dinero con el cual podrás complementar otros ingresos que tendrás que conseguir, como puede ser, pues, un trabajo durante tus años que deberían ser de retiro. Ahora bien, el Seguro Social de por sí es una fuente fundamental de ingresos para muchos adultos mayores y para algunos es el único ingreso que tienen. De hecho, alrededor de 1 de cada 5 adultos de 50 años o más dicen que no tendrán ningún ingreso de jubilación fuera de sus beneficios. Pero ¿hasta qué punto es realista jubilarse únicamente con la seguridad social? Por supuesto, eso dependerá en gran medida de cuánto reciban beneficios. Los pagos mensuales entre los jubilados pueden variar ampliamente dependiendo de varios factores, como sus ingresos, la duración de su carrera laboral y la edad en la cual comiencen a reclamar sus beneficios. Dicho esto, aún puede resultar útil ver cuánto recibe un jubilado por medio del Seguro Social. Junto a esto también estaremos analizando cómo verificar el monto de tus beneficios futuros, así como también estrategias simples para aumentar el tamaño de tus cheques. ¿Cuál es el beneficio promedio del Seguro Social? Nuevamente existen varios factores, los cuales pueden afectar tus pagos mensuales. La Administración del Seguro Social calcula tu beneficio tomando en promedio tus salarios durante los 35 años de mayor ingreso de tu carrera. Por ejemplo, digamos que trabajaste 40 años. Entonces, el cálculo será durante los 35 años que tuviste mejor salario. Los otros 5 ya no importarán. Luego, se aplica esa cifra a través de un formulario y esto se ajusta con la inflación. El resultado es la cantidad que recibirás si comienza a reclamar, a su plena edad de jubilación. Recuerden que su plena edad de jubilación va a depender de su año de nacimiento, pero normalmente, son los 67 años para todas las personas nacidas desde el año 1960 hasta ahora. Puede comenzar a reclamar el Seguro Social a partir de los 62 años, pero hacer esto va a hacer que se reduzcan sus pagos hasta un 30% en comparación con lo que recibirían pidiendo o solicitando sus beneficios a sus 67 años. Pues también es posible retrasar esta presentación y esperar hasta los 70 años, lo cual va a dar resultado con una bonificación de al menos el 24% además del monto de tu beneficio general, o sea, 124% en total. El beneficio promedio varía mucho, todo esto según la edad, por lo cual es muy importante que elijas con cuidado en qué momento vas a comenzar a reclamar. En todas las edades, el beneficio promedio es inferior a $2,000 por mes. Si bien esto puede ser suficiente para que algunas personas vivan cómodamente, la mayoría de los jubilados van a necesitar más que eso para cubrir todos sus gastos. Entonces, puede ser muy prudente aumentar tus ahorros o encontrar formas de aumentar el monto de tus beneficios. Incluso si aún faltan años para la jubilación, es posible ver cuánto esperas recibir del Seguro Social. Para esto, deberás crear de tu cuenta en My Social Security. Es prácticamente, la página oficial de la Administración del Seguro Social. Todo lo puedes hacer en línea. Desde allí vas a poder consultar tus estados de cuenta para ver una estimación de tu beneficio futuro en función de tus ganancias reales. Ten en cuenta de que si no ha trabajado ni pagado impuestos del Seguro Social al menos 10 años, no va a calificar a nada, ningún tipo de beneficio de jubilación. Por lo tanto, no verá ninguna estimación. Además de esto, esta cifra es la cantidad que recibiría en su plena edad de jubilación, o sea, no a los 62 años, sino a los 67 años, por lo cual si presenta su declaración antes o después de esa edad, afectaría sin duda alguna el futuro monto de sus cheques del Seguro Social.